Saludos a todos los amigos del canal. Desde Medellín, Colombia, les transmito en el día de hoy. Continuamos transmitiendo sobre el tema de este conflicto en Ucrania. Salimos en el día de hoy con la noticia de última hora, y es como los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, nuevamente le pide a los ciudadanos estadounidenses que viven en Rusia que salgan del país. Les dicen que, por ejemplo, las tarjetas de crédito estadounidenses y las tarjetas de débito que no las pueden usar en Rusia, que también ciudadanos que tengan doble ciudadanía de Estados Unidos y de Rusia, que allá en Rusia no les, no les aceptan sino una sola, y que hay problemas con el tema consular. Y la gente se pregunta, ¿por qué esta medida la segunda vez en 5 meses? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué viene en camino? Porque se ven movimientos no solamente por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino también movimientos acelerados, tanto en el territorio ucraniano, en la parte oriental, de parte de las tropas rusas, sino también a raíz de esta reunión del día de mañana en Bruselas, donde está la OTAN, donde se reúnen los ministros de 30 países. Tema central de esta reunión es que hay que acelerar el envío de armas a Ucrania, anticipando la llegada de este evento tan anunciado en las últimas horas, como es esta gran ofensiva que viene en camino de parte de Rusia, lo que es algo incongruente de parte de Stoltenberg. Jens Stoltenberg de la OTAN es como él, por un lado, dice que se está acabando la munición, que las armas y los fabricantes de las mismas en Estados Unidos y en los países miembros de la OTAN no tienen inventario para seguirle el ritmo al consumo de munición en Ucrania, y al mismo tiempo, sabiendo lo difícil que es fabricar estas armas que está solicitando Kiev, mañana se reúne para enviar armas y munición que no existe, que es lo que es bastante curioso. Miren, leí un comunicado de parte de alguien que trabajó en la pasada administración de Trump, el señor exsecretario de Defensa de Trump, Chris Miller, palabras textuales. Dice, el complejo militar industrial de Estados Unidos es un monstruo de muchas cabezas sin frenos que detengan su maquinaria de guerra. Hay medios, políticos y empresarios que promueven que Estados Unidos entre en guerras en las que no debe estar. Porque esto tiene mucho que ver con el sentimiento de los pobladores, tanto en Ucrania como en Rusia, como en los Estados Unidos. Miren, anteriormente se le decía a los rusos, Putin va a ingresar a Ucrania para darle protección a los habitantes del Donbass, quienes están siendo atacados por fuerzas armadas de Ucrania desde el año 2014. Ahora, lo que se está vendiendo en Rusia es otro tema que tiene mucho que ver con la decisión adoptada por Estados Unidos en el día de hoy de generar esta alerta, esta alarma a sus ciudadanos. Ya lo que se está vendiendo en Rusia de parte del Kremlin es que las balas, los proyectiles fabricados en los Estados Unidos, las armas enviadas desde Estados Unidos a Ucrania están matando a soldados rusos. Y esto se lo están diciendo al oído a las madres y a los padres de los movilizados, de estos 300,000, que ahora se habla de que se va a incrementar a 500,000. El sentimiento anti Estados Unidos en Rusia está incrementando en las últimas horas, porque ahora el tema es que son esas balas estadounidenses las que están acabando con la vida de los soldados rusos, y no al contrario. Nosotros no hemos visto informes ni videos en los que se muestre que las balas rusas, los misiles rusos, están acabando con la vida de ciudadanos estadounidenses, amigos que viven en los Estados Unidos, con toda seguridad.
Putin no ha enviado un solo misil contra su territorio, ni ha atacado, así sea, un solo habitante estadounidense. Lo contrario sí está ocurriendo. ¿Y cuál es la propuesta de la OTAN? Y lo que se va a discutir mañana es el tema claro de que la agresión debe ser atacada con más agresión. Pero yo pregunto, ¿hasta cuándo, hasta cuánto se puede humillar a Vladimir Putin? ¿Hasta cuándo va a continuar Stoltenberg en su tarea de buscar dinero y apoyo en esta carrera loca sin frenos, una carrera desenfrenada hacia un gran abismo, hacia un abismo bastante profundo, sobre todo con esta reunión que él plantea en el día de mañana? Porque esto no es ningún invento de este canal. Mañana se van a reunir. Él pide más armas. Mientras tanto, la ofensiva de parte de Rusia se incrementa en el oriente. ¿Cómo se incrementa la ofensiva? Con más velocidad en el uso de munición, de artillería, con más pie de fuerza, más movilizados están ingresando. Y esto lo está viendo Ucrania desde su satélite allá en el búnker. Ellos tienen también espías en el frente de guerra y ellos saben lo que se viene en camino, tanto desde Bielorrusia como de Transnistria, como desde Crimea, como desde territorio ruso, todo en dirección a Ucrania, un país que ha formado parte de este teatro de guerra en la que Ucrania está siendo utilizada, aunque Stoltenberg dijo esta mañana que la OTAN no está interviniendo en esta ofensiva, algo que no le veo explicación de si no, como dicen acá, si no, la OTAN dice que no es parte del conflicto en Ucrania, a pesar de alimentar a Kiev con sus sistemas de armas de largo alcance a Ucrania. Es claro que la OTAN está formando parte de este conflicto. Claro que la OTAN sigue una dirección de enviar armas en conjunto con los Estados Unidos para acabar hasta con el último ciudadano o soldado ruso en territorio ucraniano. Y aquí es algo curioso. Se va a discutir solamente quiénes van a enviar las armas, cuántas, dónde se van a conseguir los recursos, pero no se va a discutir el tema de qué se trata este conflicto en realidad. No se trata de que la OTAN está protegiendo la democracia y evitando que un país se apodere de territorios que eran parte de la Unión Soviética. No, se trata más bien de continuar con esta política de enviar armas para supuestamente debilitar a Rusia y obligarlo a negociar. Pero parece que Stoltenberg no ha hecho cuentas, no sé si usa calculadora, de qué han servido las sanciones de parte de Occidente y los Estados Unidos para debilitar económicamente a Rusia. ¿Acaso en este momento las reservas de armas en los países miembros de la OTAN sobrepasan, igualan, se acercan a las reservas de las mismas por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa? Esto no tiene ni siquiera punto de comparación. Rusia se ha convertido, que antes decían que Rusia era la estación de gasolina para todo el mundo, Rusia se ha convertido en la fábrica o la máquina de guerra más fuerte de todo el planeta Tierra. En ningún país del mundo, digo, en ningún país del mundo se ejerce una producción tan masiva 24/7, 24 a 7 de la semana, que en la Federación Rusa, ni siquiera en los Estados Unidos. El Kremlin ha tomado la decisión de obligar a todos los fabricantes en Rusia a destinar parte de su espacio, su producción, su mano de obra, con el ánimo de surtir a las tropas rusas en territorio ucraniano. Y lo que viene en camino no es intención del canal en sembrar zozobra, no es la intención de este canal en atemorizar a los oyentes o
a las personas que participan. La intención de este canal es mostrar paso a paso cómo va escalando este conflicto en el que los participantes en su mayoría lo que quieren es acabar con Rusia, como lo vamos a ver en la reunión de mañana en Bruselas, y esto no se está dando. Yo pienso de manera muy personal que si mañana en esta reunión se discute, como trataron de hacerlo en la pasada, en Ramstein, Alemania, de crear los mecanismos, otorgar las armas que puedan alcanzar a Crimea, esto no lo va a aceptar no solamente Putin, no lo va a aceptar la población de Rusia, para quienes ya Crimea es parte de su territorialidad. ¿Hasta qué punto está dispuesto Stoltenberg y su gente a cruzar esas líneas rojas de la Federación Rusa y descaradamente acercarse a una posibilidad en la que definitivamente ya Rusia hunda el botón de las armas tácticas nucleares y luego van a culpar a Rusia y luego se van a lavar las manos, se van a esconder debajo de sus escritorios, porque esto es lo que podría ocurrir. Esto por no discutir el tema de los territorios anexados, de no negociar parte de los mismos, porque hay muchas formas de negociar, incluyendo el tema no solamente de estos territorios anexados, sino el tema de las sanciones, el tema de la neutralidad de Ucrania, no participar como miembro de la OTAN, el tema del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que ha sido prorrogado, y tantos asuntos que no los han tratado porque ninguno de estos altos funcionarios occidentales ha demostrado tener el temple, tener la capacidad, la dignidad de atajar esta avalancha que viene en camino, amigos del canal. Me despido y los espero hoy a las 8:30 p.m., hora de Colombia. Que la pasen todos muy bien. Muchas gracias por participar. Gracias a todos.